personas que nosotros en la sociedad le llamamos malos, yo les llamo heridos. Ajá. Sí, porque normalmente cuando tú revisas a nivel psicológico, tú te das cuenta que hay una causa por la cual esta persona es así. Sí, Entonces, es cierto. y esa estructura mental que se forma cuando tú la ves en un aparato de estos que analiza el cerebro, ya analizan, esta persona ya tiene este patrón de psicópata, por ejemplo. Claro. Entonces, esa persona en realidad es una víctima. Cuando revisan su historial, se dan cuenta que cuando pequeño vivió algunos abusos. Hola, ¿qué tal mis Coco Lovers? Bienvenidos nuevamente a un video nuevo en mi canal de YouTube y esta vez me encuentro muy bien acompañada con mi amigo Vladimir. Ya tuve el privilegio de conocerlo. Cuéntanos un poquito de ti, Vladimir, bienvenido. Y recuerda que este episodio llega a ti por cortesía de Savage Creative Concept. Desarrollamos el lado auténtico de tu marca. Coco Savage Beauty eleva tus estándares de belleza desde el bienestar integral. Tu courier con más flow, Flow Cargo. Inmuebles Free, simple, claro, tuyo. Vamos a hablar de la carta natal, sus usos, Sí. en qué nos sirve y muchísimas cosas más. Cuéntanos un poco y como que profundiza un poco en este tema de la carta natal. ¿De qué se trata? ¿Qué podemos ver en esto? ¿Qué herramienta es esta? Fíjate que es interesante que a nivel, digamos, comercial, a nivel de la publicidad, a nivel general, pues muchas personas lo ven como que si fuese algo así como que tengo una intuición o mágico, etcétera. Resulta que cuando yo estaba muy joven, yo vi también dentro de todo esas cosas que se dicen y no creía pues en ellas. Yo decía, wow, pero es que yo veo personas que son del mismo signo que yo y no nos parecemos, pero en lo absoluto. Pasa. Entonces también veía cuando los horóscopos y todo esto y decía, no, esto no. Entonces no le veía asidero realmente. Pero con el tiempo conocí a unas personas que ya trabajaban en el área de la astrología. Resulta que un compañero de trabajo en el área de la tecnología, yo estaba haciendo mi programa, era programador, y en ese momento era consultor de sistemas aquí en el Centro Financiero Latino. Y llega el amigo y me dice, vamos a ver tus números. Y ni siquiera me hizo una carta astral, con los números, letras y códigos que yo decía, ¿qué es eso? Eso es en chino, no sé. Y cuando veo eso, resulta que me describe a través de un mito griego y yo me quedo así impresionado y digo, wow, esto como que es más profundo de lo que yo pensé. Sí se parecía a ti. Bastante, una cosa que, bueno, hay cosas que uno tiene personales que no dice. Y ahí me la describió y yo dije, ¿qué pasó aquí? Cosas que Aquí me solamente sabes tú. Sí, aquí me desvistieron. O sea que básicamente es una herramienta, para empezar, descriptiva, Sí, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué otras cosas podemos encontrar? bueno, yo la considero mágica en el sentido de crecimiento personal. ¿Por qué? Porque los arquetipos que muestra la carta astral de cada persona tienen que ver con esa descripción psicológica de cada uno de nosotros, lo cual nos lleva a descubrir cuáles son las metas que generalmente nos proponemos, de hecho, a veces a nivel inconsciente. Wow. De hecho, nosotros muchas veces cuando jóvenes decimos, oye, me gustaría de esto y aquello, y nosotros no prestamos atención a eso. Resulta que pasan años y cuando tú te das cuenta, eso que dijiste lo tienes. Ahora, Entonces, no sé si esto tiene algo que ver, pero he escuchado algo que dice como que antes de nacer ya nosotros venimos programados con lo que debemos venir a cumplir, a aprender. ¿Es cierto esto? Sí, bueno, yo una de las clases cuando tenía el curso avanzado ya de astrología, el que daba el instructor, la primera pregunta que nos hizo es, ¿ustedes en qué creen? ¿En el libre albedrío o creen en el destino? Gran Entonces pregunta. nosotros dijimos, wow, cada uno respondió lo que consideraba y él dice, todos tienen razón. ¿De verdad? Sí, porque él dice, obviamente sí tenemos un norte, Ok. pero también tenemos ese libre albedrío. Solo que es algo así como que yo te dejo en un salón con muchos jugueticos, que ya tú hiciste una predisposición de ellos para experimentar ciertas cosas y tienes la libertad dentro de ese ámbito de hacer lo que desees, pero no te sales de ese ámbito. Algo O sea así. que al final el aprendizaje va a ser el mismo, Sí. independientemente de la vía que tú agarres o la decisión. Es así, sin embargo hay muchas creencias porque no podemos decir que esas hipótesis son así asentadas, sino que es lo que hemos revisado. Pues cuando digo hemos revisado porque habemos personas que investigamos muchísimo con respecto a eso. Y se dice que nosotros ya, nuestra alma dijo
yo quiero ir a este norte y tengo que experimentar esto, vivir esto, y en cada encarnación voy viviendo esto, los que creen en encarnaciones, y vengo predispuesto a esto. Entonces, cuando eso pasa y llegas acá, tú no sabes eso. Pero tú, como que te borran el chip. Te borran el chip y tu subconsciente sí lo sabe. Entonces planifica, pero de una manera así un poquito, digamos, con nubosidad, o sea, no con tanta claridad. Pero después se van dando las cosas. ¿Qué pasa? En la medida que, como todo es dual, nosotros sabemos que ese camino lo podemos caminar, por la redundancia, desde el camino ancho y, digamos, fácil, divertido, sencillo, de una manera agradable, pero también tenemos un camino tortuoso, difícil, complicado. Ambos tienen cosas favorables y ambos no. Como dicen, el camino angosto muchas veces es el ancho, y muchas veces el camino ancho a veces es el angosto. Es cierto, ¿Okay? es cierto, porque hay veces que uno presenta o vive circunstancias en las que son de repente cosas súper difíciles, pero sale fortalecido. Tal cual. Y ahí está el aprendizaje, que muchas personas creen que cuando uno se mete en este crecimiento personal y en la astrología, ok, ya tengo las herramientas, ahora no voy a tener problemas, ahora voy a tenerlo todo fácil. No, nada más, digamos, incierto que eso. En realidad es cómo asumes tú cada experiencia. De hecho, la astrología me ha dado tantas herramientas preciosas, maravillosas, considero así, que yo ahora a los problemas, yo no le llamo problemas, yo le llamo situaciones, porque de ahí es que yo crezco. Claro. O sea, con eso es que yo digo, bueno, me fortalezco. Yo no digo, y le invito a las personas que nos escuchan a que cambien el por qué me pasa esto y ahora coloquen para qué me pasó esta situación. Que tengo que aprender. Sí, porque generalmente me está trayendo algo y no lo quiero ver. Como no lo quiero ver, cada día es más difícil, porque te estoy diciendo, la vida siempre te va dando lecciones, pero yo tampoco le llamo lecciones, le digo, son vivencias, y a eso vivimos. Entonces, cuando tú cambias eso y empiezas a agradecer que cada situación te va a llevar a una mejor, entonces tu perspectiva cambia y aprendes a vivir, como dicen por allí, con una decisión de que la felicidad es una decisión, no es algo que te llegó, sino que tú aprendes a asumir cada experiencia con un porqué. Ahora dime una cosa, Vladimir, ¿qué es lo más curioso que tú has visto en una carta natal? Porque, por ejemplo, podemos ver de repente que alguien tiene un antecedente a ser bruja, brujo, delincuente, cosas extrañas. Correcto. ¿Eso existe? Te explico. Nosotros todos tenemos predisposiciones, tenemos intuición y tenemos todo este tipo de cosas. Okay. Solo que nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de sueño, nuestros hábitos de creencia vetaron todo eso. Todos somos brujitos. Pero estamos en una, digamos, sociedad donde eso a veces es mal visto. Okay. Por ende, la persona inclusive cuando lo tiene a temprana edad lo oculta porque lo ven mal. Los padres lo vetan, todo el mundo lo veta y sencillamente queda debajo de la alfombra. Claro. Pero en realidad nosotros cuando empezamos a descubrir que tenemos algo de eso, empezamos a limpiar nuestro cuerpo, que es nuestro templo, y empezamos a alimentarnos mejor, a tener mejores hábitos, empieza a crecer esa intuición y esa parte mágica de nosotros. Entonces, sí, hay personas que vienen predispuestas, pero fíjense, hay otro tema. A las personas que nosotros en la sociedad le llamamos malos, yo les llamo heridos. Ajá. Sí, porque normalmente cuando tú revisas a nivel psicológico, tú te das cuenta que hay una causa por la cual esta persona es así. Sí, entonces, es cierto. Y esa estructura mental que se forma cuando tú la ves en un aparato de estos que analiza el cerebro, ya analizan, esta persona ya tiene este patrón de psicópata, por ejemplo. Claro. Entonces, esa persona en realidad es una víctima. Cuando revisan su historial, se dan cuenta que cuando pequeño vivió algunos abusos, algunas cuestiones. Y no fue como tratado a tiempo. Es correcto. Esa estructura, digamos que de la sinapsis que tiene el cerebro, se arma un mapa particular de ese tipo de personas. Pero eso no vino solo. O sea, que por ejemplo en la carta natal no podemos ver de repente esas cosas negativas de alguien. Sí, entonces ¿qué pasa? Nosotros en la programación neurolingüística, disculpen que mezclen las cosas, pero... O sea, tiene todo que ver. Sí, tiene todo que ver. Nosotros hay una premisa de la programación neurolingüística que se llama el mapa no es el territorio. Ok. Eso significa que cada persona tiene un mapa, tiene una verdad, o sea, para él su mundo es verdad. Pero para otra persona, ese mundo diferente, que lo ve de una forma totalmente diferente, es su verdad. Entonces, cada uno tiene una verdad. Esos son los mapas. El territorio es cómo es la amplitud de diferentes mapas.
Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves la carta astral, ves el mapa de la persona y vas a ver generalmente unas cosas bien interesantes que tienen que ver con el tema luna, el tema Ok. madre, el tema casa 4, que tiene que ver con el tema familiar. Y hay una persona que se llama Virginia Satir, que ella hacía algo que se llamaba terapia sistémica, Ok. que era, si yo voy a ver psicológicamente tu caso, yo tengo que ver el caso de tu mamá, de tu papá, de dónde tú te criaste, de tus cuidadores, de todo ese núcleo, porque tú eres el resultado de todo eso. Ujú. O sea, en un 80% tú traes un 20% de tu integridad, a nivel de lo que es la personalidad. Nosotros le llamamos en psicología la máscara, y dentro tienes al ser. El ser generalmente queda tapado. Y esa máscara que tú creas cuando tú dices yo soy El tal ego, título, los puede egos. ser. De hecho, ahí están los egos. Entonces formas eso. En la carta natal se va a ver tanto esa personalidad como la parte interna del ser. Ambas cosas se ven en la carta astral. Entonces la carta astral es algo mágico porque tiene que ver con psicología, pero desde un punto de vista muy práctico y muy profundo. Muy profundo. ¿Y es esto verdad? Que tú en la carta natal puedes ver estas cosas como que dicen ahora en la New Age, que bueno, tú no eres humano, sino que vienes de las Pléyades, vienes de, eres arturiano, ¿se puede ver? Realmente esa parte, yo según lo que he analizado, no la marca de esa forma ni habla de ese tema como tal. Sin embargo, lo que sí te habla es de que normalmente sí venimos no de cero. O sea, hay un precedente de nosotros, Sí existe. álmico. En la astrología sí se ve como que hay un cúmulo de Como de encarnaciones, de historias, y ahí están grabadas. De hecho, también está en la parte de lo que es el nodo sur, que llaman los nodos. Entonces, los nodos lunares, en Quirón, que es el sanador herido, en varias, digamos, figuras arquetípicas que aparecen psicológicamente hablando en la carta natal, puedo descubrir qué traes y qué tienes en realidad que venir a sanar. Fíjense lo interesante que es esto, o sea, Sí. no es solamente, no, que te muestran, que te dicen qué signo eres, no, va mucho No, más, es muy o sea, profundo. Bueno, para terminar esa parte, Ajá. es muy interesante que nuestra carta astral es muy particular. Eso es como una huella digital, tal cual. E inclusive las personas, se han hecho análisis de personas que son gemelos o que nacen muy cerca, y siempre va a haber una diferencia, porque la hora va marcando la diferencia. Nosotros, nuestra carta se va moviendo cada 2 horas por cada signo, ok, porque el sol sale allá en el horizonte, y cuando tú naces a las 6 de la mañana, tu ascendente es el mismo sol. Es decir, que si tú eres Capricornio y naces a las 6 de la mañana, tu ascendente es el mismo signo del sol. Entonces, a las 2 horas ya es el signo siguiente, y así sucesivamente. wow, Entonces, ¿qué pasa? Naces a las 6 de la tarde y tú, por ejemplo, eres del signo Leo y tu ascendente es el opuesto, que sería Acuario, en este caso. Entonces, nosotros los ascendentes los sacamos automáticamente. Tú Claro. me dices la hora de nacimiento y yo te digo tu ascendente está. Porque uno ya tiene todo eso aquí Claro, grabado, claro. todo el círculo zodiacal. Entonces, ¿qué pasa? Y como nosotros manejamos, digamos, esa dualidad, donde cuando tú eres un signo, vas a tener características del otro sí o sí, del dual. ¿Me explico? Tú eres signo, por Wow. ejemplo, yo soy Tauro. entonces tú vas a tener... Ya él analizó mi carta. Sí. Entonces, siendo Tauro, vas a tener características de Escorpio. Entonces, No hay te lo personas, puedo sí, hay personas que dicen, yo no quiero nada con Escorpio. Resulta que el Tauro, tan bonito, tan de Venus, tan todo esto, tiene características de Escorpio. Wow. Y cuando estás en un momento donde no controlas la situación, te vas a ese extremo. Entonces es muy interesante, Wow. porque hay personas que tienen un signo solar, pero su carta astral tiene todos los aspectos, por ejemplo, de un signo que no tiene nada que ver con ese solar. Vamos Ok, a suponer el caso. a ver, por lo menos, las cosas principales que debes tener es el lugar en donde naciste, Correcto, la hora sí. y La ¿Y la fecha. fecha? Esas tres cosas. Ok, La fecha, hora y lugar. te explico. La fecha, obviamente, es una fotografía del cielo, en ese momento. todo alrededor de donde se ve desde la Tierra, en ese momento y en esa latitud y longitud. Resulta que por eso es que se pide la hora, porque en cada parte del mundo, es decir, en cada país, en cada ciudad, exactamente tú naciste en ese punto. Y desde ese punto no es lo mismo que en el otro país que está muy lejos. O sea, Entonces, pareciera de tiene verdad que ser todo bien- fuera una programación, ¿no? Sí, entonces hay una programación, pero bien así como que puesta como, Qué curioso. como una pinza, o sea, graduadita. Entonces, claro, es muy bonito porque
en los antiguos, en las culturas antiguas, esto se daba como una parte de, digamos, ciencia básica, así como se da matemática, física, química. Los antiguos lo tenían, lo respetaban mucho. Las personas más sabias de ese momento sí o sí sabían astrología. Tú revisas la historial de las personas, de los sabios antiguos, sobre todo de Atenas, que es la ciudad más sabia que tenemos hasta ahora, conocida por nosotros, donde estaba Platón y todos estos Sócrates y todos ellos. Allí, donde se llamaba la ciudad, era el ejemplo de lo que es la capital ahorita, de lo que ellos le llamaban ciudad-estado. Ok. Y en donde estaban todos esos sabios, todos ellos eran, a juro, tenían que estudiar astrología, como una ciencia Es que era básica. una ciencia. Miren Sí. cómo estamos desmitificando las cosas. Porque cuando avanzó la historia, a las personas se le tomaban como hechiceros, Totalmente. hechiceras, y no, o sea, Durante la Inquisición, porque eso se dio donde Constantino, imagínate. en el, ¿cómo se llama? El concilio de Nicea, que es el primer concilio. Después hubieron muchos concilios. Durante ese periodo hubo un periodo, como todos sabemos, de Inquisición. Entonces, el que le hacía cosas que no eran tan lo que se aceptaba pues en esa estructura social, entonces, claro, se sacaba de allí y se le tenía siempre el nombre de herejía y ese tipo de cosas. Pero en ese mismo momento siguieron haciendo estudios otras personas, y es lo que llamaban la química, parte de lo que es la alquimia. Ajá, ¿Ok? ajá. Y muchos pensadores como por ejemplo Galileo Galilei, y muchos por ejemplo como Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera, y muchos de ellos fueron haciendo estudios paralelos, pero de manera oculta, que no lo podían dar a la luz. Pero ahí se perdió mucha información, y digamos que ahora, lo voy a decir así, suena un poquito fuerte, pero hay personas que estudian astrología de una manera superficial. Entonces, porque claro, en este mundo donde, ok, ay, soy astrólogo, y empiezas a hacer cartas de una vez con 2, 3 cursos, hay que tener un poquito de cuidado, porque entonces pierde credibilidad. Y hay que saber hasta de Sí, historia, me estoy dando sí, cuenta. completamente. Entonces Imagínate. tú dices, bueno, cuando tú la profundizas te das cuenta que hay cantidad de herramientas allí como para una universidad. De hecho, en España hay universidades donde están Liz Green, Sas Porras y todos ellos. Hay universidades de astrología. No se lo puedo creer. Ahora, amigo, dime cuáles son los contactos y las actividades, porque él realiza ciertas actividades con las que las personas pueden de repente profundizar en esto y contactarte, porque es súper interesante. Bueno, actualmente estoy preparando algo que a mí me parece, no lo he visto, es algo que estoy preparando muy personal, Ok. que es astrología mitológica grecorromana. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la astrología, rescatada desde un aspecto de la psicología, te habla de cada arquetipo psicológico a través de los mitos griegos. O sea, yo te he hecho un cuento de un mito griego y te digo, esto significa esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, los 12 trabajos ¿cómo se llama? De Hércules. Y ahí te hablo de las 12 cosas que uno tiene que trabajar en egos. Son egos nuestros que tenemos que trabajar. Cuando, por ejemplo, hablamos del mito de París, cuando selecciona a la diosa más bella, que selecciona entre Hera, Atenea y Afrodita, entonces cuando habla de ese mito, ¿cuál es qué me deja ese El mito? mensaje. ¿Cuál es el mensaje a nivel del arquetipo de la psicología que uno tiene que, digamos, que plantearse en ese aspecto? Entonces, ese curso va a llevar la astrología desde un punto de vista de cada mito, y cómo yo lo voy enlazando en la carta natal y te narro un mito de tu carta. Invitemos a todas las personas que quieren aprender acerca de esta maravillosa herramienta ya desmitificada a contactarte y aprender muchísimo. Así que espero les haya gustado el capítulo de hoy, a sacarle bastante provecho. ¡Mua! Claro Les mando que sí. un beso y nos vemos en una próxima ocasión. Chévere, Gracias, David. chévere. ¡Mua!